cambiar de la pintura a la escritura no fue una decisión consciente, sino fue algo incidental, pero en retrospectiva, como lo explicaría, es que fue la manera de volver a las imágenes también. No veo que sea un camino tan distinto. Cada uno estaba como encontrando su lugar en el arte, que era muy difícil. O sea, yo creo que una cosa que ha sido importante es como darnos ánimo en un momento en el que era difícil. O sea, yo me acuerdo que teníamos conversaciones muy seguido sobre lo difícil que era exponer lo que hacíamos. Hola a todos, todas, todes. Bienvenidos y bienvenidas al Rayón Podcast, nuestro primer episodio en vivo. Estamos muy contentos de que Plural pueda ser anfitrión de nuestro primer podcast en vivo. Gracias a todos por venir en este día lluvioso, con mucho tráfico. Esta es el cierre de la 5ª temporada del Rayón Podcast, donde hablamos con varios artistas que han experimentado con la palabra, con el lenguaje, con el texto y lo han llevado a otras dimensiones. Invitamos justamente hoy a 2 artistas bogotanos que han moldeado el lenguaje de distintas formas, le han dado dimensiones políticas, poéticas, sonoras, performáticas y materiales. Estamos con Ana María Montenegro. Es artista, curadora bogotana. En su trabajo une el texto, la imagen de múltiples maneras. Usa la palabra, el archivo, la programación web, la obra de otros artistas y el video para crear discursos performáticos, acciones, conferencias políticas y sitios web. También escribe textos para ser leídos en voz alta y sus palabras confrontan lo establecido, rastrea las promesas inconclusas, desdibuja la figura elevada del artista. Ana María nació en Bogotá y estudió arte. Ha mostrado su trabajo en espacios en Colombia, Estados Unidos, Brasil, Holanda, Argentina y Portugal. Ha sido curadora del Salón Nacional de Artistas número 45 y es profesora universitaria. Está también Néstor con nosotros, Néstor Marcelo Gutiérrez, es artista plástico y visual bogotano, explora lenguajes pictóricos y textuales. Para Néstor, la palabra y la imagen son una posibilidad que evoluciona todo el tiempo. Su obra está en diálogo con elementos poéticos, sonoros y materiales. Y Néstor ha mostrado su trabajo en Colombia, en Brasil, en Bruselas, Holanda, Praga, y es también profesor. Bueno, bienvenidos Ana y Néstor. Gracias. Hola, muchas gracias. Qué interesante tenerlos los dos aquí porque tanto Ana como Néstor han usado la escritura y la voz como parte fundamental de su obra, de su trabajo artístico y ha sido central, digamos, en muchos niveles, ¿no? Ana María explora con la palabra y lee textos en voz alta y ha hecho varias obras que están en diálogo con un artista que se llama Robert Filiu, es un artista francés, y quiero justamente empezar que nos cuente Ana María hablando de una obra que recientemente hizo en una conferencia. Tú muestras pues como en esta conferencia performática basada en un poco tu autobiografía, haces como una suerte de presentación súper muy solemne, científica, casi que ridiculiza como esto que estamos haciendo aquí, como haciendo algo muy solemne de los artistas o algo muy elevado del artista, aunque esto es una conversación tranquila. Y justamente quería que habláramos de eso, de esa conferencia que hiciste, de la dimensión que le das a la palabra muy performática. Cuéntanos un poco más y por qué ese interés en explorar la oralidad de la palabra, la oralidad del lenguaje. Vale. Bueno, mil gracias por la invitación y mil gracias a los amigos de Plural por hospedarnos. Sí, esta conferencia pues tiene un elemento sorpresa que es muy importante, ¿no? Entonces, en realidad es una conferencia en la que yo nunca termino hablando, ¿no? Carolina Cerón, que era una de las organizadoras del evento, que era Órbitas Irregulares, ella comienza presentándome con una biografía, digamos, muy
normal en esa clase de eventos, estudió en tal lugar, ha expuesto en tal lugar, un poco como tú lo hiciste ahorita, pero mucho más formal, en este ambiente pues muy académico. Y ese texto de repente empieza como a transformarse en una descripción de mi anatomía, mi fisiología, ¿sí? Como cuánto peso, cuánto mido, mis exámenes de sangre, ¿no? Digamos, una descripción que empieza a ir pues hacia mi cuerpo y muy adentro. Y llega casi que a un nivel pues molecular, ¿no? Hay toda una reflexión como también de la desaparición del cuerpo. Entonces los espectadores pues comienzan a primero aburrirse de esa presentación que es tan formal, de esa biografía que es como tan extensa y tan académica, y después pues se siguen aburriendo, digamos, pero ya como de esta descripción corporal en la que se describe qué hacen mis órganos en ese momento, específicamente cuánta sangre está pompeando mi corazón, cuántas veces estoy respirando por segundo, ¿no? Entonces, y al final, cuando ella termina, pues yo me voy del lugar. Esa era la obra, ¿no? Y es una adaptación de una obra de Phil Yu que hizo de una manera un poco diferente en el 65 en Nueva York. Y en este trabajo, pues, digamos, me interesa mucho la situación, ¿cierto? La situación de la conferencia, y a lo que iba al trabajo, pues es, como tú lo decías, problematizar un poco esa figura del artista, pues como genio, que es de lo que se trata mucho la obra de Phil Yu. Un poco lo que está detrás de ese gesto de Phil Yu es que todos los artistas pues somos iguales, ¿no? Digamos, todos los hombres, todas las mujeres, todos los cuerpos son artistas también. Y se burla de esa figura pues del artista, eso me parece muy interesante, pero pues hay una cosa que a mí me interesa mucho del texto y que en esta obra es muy patente, digamos, está muy presente, que es la transformación. O sea, es un texto donde la forma del texto se va transformando, ¿no? Esa descripción de una persona, pues lentamente se va tornando en una descripción anatómica, fisiológica, molecular, atómica, ¿no? Esos procesos de transformación a mí me interesan mucho. Y yo siento que eso viene de mi interés como primordial por lo que yo estudié arte, que es por el video. O sea, creo que, digamos, yo empecé a estudiar arte porque yo soy de esa generación como del videoclip, cuando era un género muy, muy espectacular, digamos, un género estético también muy interesante, y a mí eso me interesaba muchísimo. Entonces yo estudié arte por eso, ¿sí? Por hacer video, y eso me llevó pues a obsesionarme como con el movimiento y la transformación. Y yo creo que eso después se trasladó al texto, ¿no? Porque en el texto eso pasa de unas formas que a mí me interesan muchísimo, esa transformación. Sí, la transformación es justamente que del texto va a una dimensión muy performática, leer en voz alta, pero más allá de eso, como performar una acción, hacer un evento, un acontecimiento de ese texto, como, o sea, ¿qué es lo que te dio a ti Robert Filiu, este artista francés de la década de los 60, del movimiento Fluxus? ¿Qué marcó en ti él? Porque ya es la segunda vez que haces obras basadas en este artista. Entonces a mí sí me interesa, o sea, ¿qué marcó él en tu forma de aproximarte al texto y eso llevarlo a un performance? Hay muchas cosas que a mí me interesan muchísimo de Phil Yu, pero lo que fundamentalmente me interesa de él es que es un gran poeta, y como él se definió de muchas maneras a lo largo de su carrera, pero la que a mí más me gusta también para definirlo a él es que es un action poet, un poeta de la acción. Y cuando yo leí eso, yo dije, yo quiero ser eso, ¿no? No lo soy, pero sí, como que me gustaría hacerlo. Porque él entendió pues que sí, él hace, digamos, esa mezcla que él tiene entre acción y poesía, me parece tremenda. Pero una cosa que sí siento que lo diferencia mucho de otros artistas y que para mí ha sido muy especial es el sentido del humor.
o sea, muy importante, más que, digamos, muy especial en que es muy particular en él, ¿sí? Porque es muy poético, pero también tiene un humor muy fino, muy genial. Y también yo me he dado cuenta que artistas que admiro mucho con los que he trabajado, como por ejemplo Gabriel Castillo o la Dani Castaño, tienen eso que a mí me encanta, ¿no? Que es un sentido del humor muy, muy bello, muy fino, muy propio, ¿sí? Que se vuelve parte del lenguaje estético de ellos y pues eso ha sido para mí fundamental porque es lo que admiro muchísimo. Yo cito acá una conversación que tuvimos antes con Néstor, que él fue a Bruselas en un momento dado de su vida a hacer pintura, o sea, ir a pintar a Bruselas por una beca, no recuerdo bien, y finalmente terminaste, fue haciendo poemas y escribiendo, y al punto de, pues, cambiar de materialidad completamente. Yo sí te quería preguntar, ¿por qué decidiste de un momento a otro de la pintura y de ese ejercicio más pictórico, un poco irte hacia el texto y a escribir y a explorar ese medio de la poesía? Yo llegué a Bruselas porque quería pintar. Entonces yo pintaba desde hace tiempo, la pintura ha hecho parte de mi práctica desde siempre, pero sentía que no había tenido tiempo para profundizar en el lenguaje pictórico y quería dedicarme un tiempo a eso. Entonces la excusa que tenía era esa, no era, no iba exactamente a estudiar, sino a pintar. Me quería dar un tiempo para esto y pues estudiar es un tiempo increíble pues para hacer lo que uno quiere, ¿no? Es como un paréntesis. Pero fracasé, intenté fue como un año o un poquito más de un año y llegaba y pintaba y pintaba y pintaba y pintaba y pintaba y no salía nada. Y esas cosas pasan, ¿no? Pero pues es muy, pues es una carga grande cuando uno está en otro país, uno está pagando en euros, ¿no? Y en un momento me tocó aceptarlo y dije, pues bueno, sí, como no voy a seguir insistiendo porque esto no está llevándome a ningún lado. No expuse ninguna pintura de las que había hecho, ninguna la terminé. Terminaron siendo lienzos para amigos que también pintaban o se fueron a la basura en el peor de los casos. Y entonces me quedé sin actividad y me acuerdo que era invierno en ese momento, entonces pues tragedia total y terminé yendo a una biblioteca pública porque no tenía nada más que hacer y empecé a leer mucho y en algún momento leer se volvió a escribir y cuando hice conciencia de lo que estaba escribiendo después de un tiempo pues lo nombré poemas, ¿sí? Los empecé a pensar como poemas, pero al principio no los escribí como poemas, pero después los empecé a entender como poemas y ahí sí a escribir como poemas y tenía un grupo de poemas ya escritos y una buena amiga, Ana Escolirs, pues sabía que yo iba a diario a la biblioteca y que se hacía cosas allá y un día me dijo, bueno, ¿y usted qué, qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace todos los días en la biblioteca? Y yo le dije, no, pues estoy escribiendo y me dijo que leyera. Y entonces le leí los poemas y para mi sorpresa le gustaron. Entonces hizo algo que hacen los amigos y es que le dan a uno seguridad, ¿no? Entonces me dijo, no, están buenísimos, hay que hacer algo con eso. Y yo, uy, en serio. Y me convenció de usarlos. Me convenció de usarlos. Entonces, cambiar de la pintura a la escritura no fue una decisión consciente, sino fue algo incidental, pero en retrospectiva, como lo explicaría, es que fue la manera de volver a las imágenes también. No veo que sea un camino tan distinto, pues obviamente son lenguajes distintos, pero me llevó a un lugar muy similar y fue a reencontrarme con las imágenes. Lo que me había pasado con la pintura es que sentía que se me habían ido las imágenes, ya no las encontraba. Y escribir fue la manera de volver a encontrar las imágenes. Y en ese volver a encontrar las imágenes, esa poesía la llevaste a un performance, después la llevaste también a una escultura, o sea, como que tuvo varias formatos o varias instancias de llevar esa poesía más allá del texto. Y yo sí quería preguntarte, bueno, como todos esos niveles a los que exploraste y llevaste la poesía, cuéntanos un poco más de lo que fue ese resultado de explorar con la palabra y
y llevar más allá de esa publicación que sacaste de ese libro de poemas que hiciste inicialmente. Sí, entonces los poemas se volvieron mi repertorio, ¿no? Eran las imágenes que tenía. Y entonces con esas imágenes, con ese repertorio, empecé a hacer pues el trabajo que era más cercano para mí, ¿sí? Que era, sí, me empecé a hacer, bueno, cercano, no sé, pero bueno, sí, trabajo escultórico, trabajo pictórico, y Ana Escolirs, ella también es artista, es curadora, hace música, ¿no? Tenemos unos gustos muy afines. En ese tiempo estaba trabajando bastante como curadora y me convenció de que hiciéramos algo con los poemas en vivo. Y yo estaba en ese momento obsesionado con los bares de Bruselas que son súper específicos, sí, son unos lugares muy particulares, cada uno tiene su personalidad y a veces iba a escuchar poesía, entonces yo dije, yo quiero hacer eso, sí, yo quiero decir mis poemas en un espacio como este. Y ella me siguió la cuerda y yo le seguí la cuerda a ella, y entonces invitamos a una trompetista, a un cantante lírico y a una actriz. Y empezamos a trabajar los cinco juntos y terminamos haciendo una especie de cabaret en un bar que nos gustaba mucho, el Midpoint de Bruselas. Sí, interactuando, cada uno hacía hacía el rol de lo que hacía. Sí, entonces yo era el poeta, la trompetista era la trompetista, la actriz era la actriz, el cantante era el cantante, y Ana era la curadora, y pues teníamos interacciones en una situación y en una situación de bar, una noche. Alguna vez me dijiste, o más que me lo hayas dicho, vi por ahí en un video, que algo así como la obra nunca se termina, nunca es nada en sí, sino lo que pasa alrededor de ella. Para que algo pase, tiene que haber un detonante, y me parece muy importante que las obras se encarguen de eso, de generar una discusión. Ahora sí quería entrar a un tema más alrededor de cómo la palabra puede eso, generar discusiones, generar conversaciones críticas a partir de esa oralidad o necesariamente ese texto. Ana María, tú utilizaste la palabra en una obra como para confrontar, desestabilizar y ridiculizar un poco los mecanismos de fijar la realidad. Y tú fuiste a una notaría durante toda una semana con una obra que se llama Declaraciones Juramentadas, y durante esos 7 días juramentaste lo siguiente: mañana no seré la misma persona que soy hoy. Con esa frase, ¿cómo pudiste, o si pudiste, desestabilizar esa notaría, esos notarios? A mí me interesa, es como con ese gesto tan sutil, ¿qué se logró hacer ahí? De un poco poner en cuestión esa verdad supuestamente que ponemos en un papel con sello del notario. ¿Qué se logró allí? ¿Qué pudiste encontrar? Yo ya conocía bien las notarías cuando hice ese trabajo, a mí siempre me han gustado mucho. Hubo una época de mi vida en que yo por un trabajo tenía que manejar seguido, lejos, y me ponían muchos partes. Y en ese momento ya no, en ese momento había una posibilidad que era apelar el parte. Y entonces uno iba a una notaría y podía hacer como un trámite, y era como una jugada ahí que yo había encontrado para hacerle el quite a eso. Y en esa notaría ya me conocían, ¿no? Las señoras que trabajaban ahí, era muy divertido todo. Y desde ese momento a mí me gustaron mucho las notarías, porque en las notarías pues pasan cosas que son como muy importantes en la vida de la gente, ¿no? Nacimientos, matrimonios, divorcios, comprar casas y también muchos conflictos, ¿sí? Entonces a mí me gustaba mucho como escuchar pues todo lo que pasaba en esos espacios, y hay muchas cosas que me gustan mucho de las notarías. Entonces yo hace rato quería pues hacer un trabajo ahí. De hecho, esa fue una invitación de Carola en la que estuvimos los dos, de Carolina Cerón, que al principio iba a ser un evento como de performance y llegó la pandemia, y entonces se volvió como un formato libro, que eso también es como importante e interesante de este trabajo.
pero entonces yo iba a la notaría a hacer una declaración juramentada. Una declaración juramentada es uno de los trámites que uno puede hacer, que es como ir a hacer una promesa. Pero sí tiene un peso jurídico, digamos, importante, porque donde se compruebe que lo que uno declaró o juró ahí, pues no es, uno puede ir a la cárcel, ¿no? O sea, eso puede abrir ahí una situación complicada. Entonces, claro, al ir yo a declaro que mañana no seré la misma persona que soy hoy, pues sí me esperaba una conversación difícil, porque la notaría tiene que, o sea, si uno llega a decir el cielo es rojo, pues nunca lo van a aceptar. Pero esto era, digamos, sí me encontraba yo con una discusión en cada notaría en la que yo tenía que argumentar, porque eso es así, ¿no? Y lo argumentaba y tenía la conversación, y las reacciones eran muy interesantes. Dependiendo de la persona, pues lo hablábamos desde un punto de vista filosófico, biológico, psicológico, ¿no? Y se volvía como una situación en la notaría, y en cada una fue diferente. Y siempre, por lo general, en la notaría hay un notario, hombre, escondido, que nunca se ve y que por lo general nunca está, pero las que están adelante son mujeres, y por ahí en 2 o 3 me pasó como que tenían un instinto muy maternal y asociaban la situación al suicidio, o sea, como si yo me fuera a suicidar, ¿sí? Por alguna razón, que era una lectura que yo no me esperaba. Entonces lo primero que hacían era preocuparse mucho, ¿no? Y pues yo les explicaba que no, que para nada, que incluso todo lo contrario, ¿no? Pues que yo lo que estaba declarando es que tenemos el derecho a ser otros, ¿no? Y de nuevo aparece lo de la transformación, que es algo que en estas conversaciones que hemos tenido me he dado cuenta que está muy presente en estos trabajos con texto. Porque eso era lo que a mí me interesaba, como que hay una idea que a mí me obsesiona, que es pensar pues que no tenemos, es decir, que realmente somos otras personas de cuando nacimos, ¿no? Es decir, yo pienso mucho en mí, Ana María niña, Ana María hace un mes, Ana María hace un año, ¿no? Y sí siento, es algo que siempre me ha inquietado mucho, ¿no? La transformación también, ¿no? Entonces en cada notaría la conversación era buenísima. Hubo otro señor que me dijo como jurídicamente esto que usted está haciendo es muy peligroso, porque ningún contrato que ha firmado queda válido, ¿no? O sea, hay unas... En O fin, sea, cuando fueras a firmar un contrato, ¿ya tu nombre no era válido? sí, porque las notarías están basadas como en la verdad absoluta, fundamental, de que uno es la misma persona toda la vida. Uno tiene un nombre, uno tiene una cédula, incluso si uno se cambia el nombre, el número de la cédula no cambia, el registro civil, en fin. Entonces también lo que yo estaba haciendo, perdón, es a lo que realmente iba a tu pregunta, es como pues desestabilizar la idea de la notaría, de la institucionalidad, o como de esta institución que tiene ese poder sobre nuestra identidad, ¿no? Entonces, pues eso generaba algo muy interesante, pero sí creo que como que el performance era para la notaría. Yo nunca, digamos, me salía del papel, por decirlo así, ¿no? O sea, yo nunca decía, es que esto es una acción artística y tal. Digamos, pasara lo que pasara, siempre como que mantenía que era verdad, pues yo no estaba actuando tampoco, ¿no? Es algo que profundamente creo. Yo sí creo que no somos la misma persona el siguiente día. Entonces, era una instancia del trabajo, ¿no? Pero eso no está en el libro. Esas conversaciones que yo tuve ahí no están en el libro. Yo sí las escribí, pero en el libro pues solo están las declaraciones, o sea, es el documento pues que me le entrega a uno la notaría, que al final siempre me la dieron. Digamos, siempre logré que me lo hicieran. Es bien interesante de ese lugar de la palabra, las notarías, que pues la palabra se vuelve performática en el sentido de que es una acción, se vuelve una acción legal, ¿no? De escribir que alguien está casado, ¿no? Con un poder judicial es una acción. Entonces, ese lugar para la acción en la palabra es súper fundamental porque tiene consecuencias
reales, ¿no? No. Y otra cosa que me acordé es que como no hubo exposición para esa curaduría, ahorita que Ana estaba contando, hicimos algo súper divertido pues los eventos sí, era como el lanzamiento, se hizo un lanzamiento del libro durante la pandemia y Ana nos pidió que pues usó esas conversaciones con las personas de la notaría como un guión. Y entonces yo fui funcionario de, de notaría, Ajá. estaba también Luisa Ungar, recuerdo, y tuvimos estas conversaciones donde esa situación se volvió de nuevo otra, otra cosa en el lanzamiento del libro. ¿Mm? En esas otras cosas y transformaciones hay otra obra de Néstor em, que me gusta pues personalmente mucho y me inquieta mucho, que se llama Dar la cara, un performance que presentaste en 2009 con Vladimir, que es músico Vladimir Giraldo, para la curaduría Instancias de justamente Ana María Montenegro en el Salón Nacional número 45. Yo quiero que leas un fragmento de este performance como para entrar como de lleno a ver un poco más, diseccionar un poco la obra, de dónde cogiste los archivos, qué fue lo que te motivó a crear este performance, esta conferencia. Y bueno, te voy a pasar aquí brevemente el fragmento. ¿Cuál senador ni qué hijo de puta? ¿Cuál senador ni qué hijo de puta? ¿Cuál senador ni qué hijo de puta? Fue contra Lucas, mi perro. Él es el que está muerto. Eso decía Luis Antonio Molina mientras abrazaba el cadáver. Son los hechos. Las camionetas sin vidrios y los escoltas heridos, pura coincidencia. ¿Quién da la cara? ¿Quién responde por mi perro? Preguntaba, apretando el cadáver cada vez más. La densidad de un cadáver es difícil de explicar. Pesa diferente a lo vivo. Una vez arrastré un perro atropellado en la autopista norte. Sonaba la radio y de repente el carro adelante frenó en seco, dejando el cuerpo del perro atrás. El perro, aún vivo sobre el asfalto, agonizaba. «Venga, perro», le decía yo, «salga de ahí, venga». Bueno, Cuento un poquito más qué pasa después. Es súper narrativo. sí, este es como el inicio del performance. El performance está, el archivo creo que está caído del Salón Nacional, pero está en YouTube, igual lo pueden ver después. Es muy impactante todo el texto que sale allí. Entonces, eso, mi pregunta es, ¿cómo fue el proceso de componer ese texto, como a la luz de que fuera hecho para música? O sea, también porque hubo música con Vladimir, entonces era un texto casi que partitura. Cuéntanos cómo fue eso. Pues Ana me invitó y si mal no recuerdo, ya había un espacio preestablecido que era una sala de la Cinemateca. En la cátedra performativa, como en el marco de ese evento del salón. Ujú. Y la sala, pues era una sala muy teatral. Y en ese momento, a diferencia de los poemas, sí escribí el texto pensando en esa situación. Eso ya lo había hecho antes, pero no es algo que haga mucho. Entonces escribí el texto pensando en esa situación, pero también era porque me había pasado esa última parte que leí, que en un viaje, en un lugar que frecuentaba mucho cuando era niño, que es el tramo entre Chocontá y Villapinzón, más o menos donde están estas antenas repetidoras gigantes, ¿no? Sí, o sea, el carro de adelante atropelló a un perro y el perro salió así rodando y quedó justo en la mitad de la calle y pues nosotros paramos en la autopista y pues veíamos, fue una imagen súper impactante porque eran los carros así, ¡fiu, fiu!, ¿no?, tratando de esquivar al perro y el perro todavía vivo, pero no se animaba a caminar, no se animaba, no podía, había quedado completamente destrozado
y en un momento, y recuerdo que era una perra realmente, una perrita pitbull. Y en un momento me acerqué y la arrastré, sí, y la saqué de la autopista y se murió un ratico después, así como ahí, pero eso me impactó muchísimo y tenía eso en la cabeza y necesitaba escribir sobre eso y después empecé a relacionarlo con otras cosas, eh, que es lo que hace referencia a la primera parte, pero eso es un recuerdo anterior, eso fue, no sé, como en el 2005, creo, que le hicieron un atentado a Vargas Lleras. Después de salir, estaba en una entrevista en Caracol Radio, que además eso es más o menos cerca de mi taller, y estaba saliendo por la noche y le hicieron un atentado con un carro bomba, pero no hubo muertos, no hubo víctimas humanas, la única muerte fue el perro. Y me acuerdo que fue noticia de primera plana y todo. En la época, la foto del señor Luis Antonio Molina, que era pues que trabajaba en el reciclaje y que ese era pues, su compañero y él decía esto y a mí me impactó mucho, me pareció muy lógico, ¿no? Con lo que decía, el atentado no era contra el senador, el atentado fue contra mi perro, que es el que está muerto, ¿sí? Y entonces en la escritura esas dos cosas se empezaban a unir y después se juntaban en un sueño también del narrador. Pero otra capa del trabajo súper importante, que es algo que me interesa mucho cuando escribo, que cada vez se está yendo más hacia allá. Es más, la última vez que traté de escribir ya no hubo palabras, sino fue música. Que vengo trabajando con Vladimir Giraldo también hace años, que es un músico increíble, gran amigo, también con Marcia Cabrera, y hemos hecho cosas juntos, pero sobre todo, pues Marcia más me ha enseñado cosas, ¿no? Porque ella trabaja pues desde la escena o de allá viene. Y con Vlad componemos, ¿sí? Pues Vlad es el músico, no, yo no, pero pues me sigue la cuerda y en este trabajo lo que tratamos de hacer fue una conversación entre un instrumentista y un lector. Entonces la situación escénica era, pues en ese caso, porque solo se ha presentado una vez, pero pues está la partitura, se puede hacer más veces y se puede hacer con cualquier instrumento. Esa vez se hizo con Diego Garcés y tocó la batería. Entonces la situación era un baterista en escena y un lector en escena enfrentados, teniendo una especie de, De pues diálogo. algo así, sí, algo así. Sí, porque todo el clímax aparece es como con la música, entonces hay un diálogo, sí, pues muy, muy, muy potente en la medida en que de repente cuando dices son unos hijueputas, bueno, no sé, empieza como un clímax, eso me impactó mucho, como toda la sonoridad y el aspecto performático que tú también haces ahí, ¿no? Sí, ahí la dramaturgia fue a la inversa. Me acuerdo que eso fue una decisión que tomamos rápido con Vladimir, eso fue idea de Vladimir, que empieza, mientras la gente va entrando a la sala, solo está el baterista, el lector está acostado y el baterista está tocando sonidos súper dispersos, ¿no? Que al principio son como ruiditos, como... Y sí, se va juntando, se van juntando, se va juntando, se va juntando, se va juntando, hasta que termina en un solo súper exagerado y físico, ¿m? Donde el baterista llega como a su límite físico, ¿no? Me acuerdo que esa era la pauta, yo era el lector en esa ocasión, entonces yo me paraba cuando oía que Diego ya no podía más, así como que ya estaba súper cansado, llegaba a ese límite. Y entonces, pues normalmente, pues eso era un clímax, ¿no? Pero era el clímax empezando, ¿no? Era el Sí, clímax, el clímax total. empezando. Entonces me acuerdo que esto fue una decisión que tomamos al principio. Y lo del archivo, retomando un poco que esos, tú dijiste, fuiste a la Luis Ángel Arango a buscar varias veces cuántas veces había aparecido esta noticia en primera plana sobre la muerte del perro y el señor abrazando a su perro, y cómo eso lo adaptaste finalmente a un texto.
¿Cómo fue como también entender el archivo como un material? Sí, la idea del archivo yo creo que fue más para recordar bien qué era lo que había pasado. Sí, yo fui a la Biblioteca Nacional pues me rodeé de todos los artículos de prensa y me sorprendió mucho que salió mucho material sobre ese tema. Yo solo recordaba la entrevista al señor, que era, pues, ¿qué fue eso? ¿Cuál senador ni qué fue puta? Eso fue contra mi perro. Sí, eso era lo que yo recordaba. Entonces fue como para enfatizar, pues ese hecho y para volver a traer las palabras del señor. Ana María, también el archivo ha estado atravesado mucho en tu obra. Justamente a partir del año 2018 que empezaron a como aumentar el asesinato de líderes sociales en Colombia, tú empezaste a rastrear notas de prensa o periódicos sobre estos asesinatos y cómo los medios empezaron a reportar sobre esos crímenes y cómo lo hacían de forma más recurrente, ¿no? Entonces hay una obra tuya que se llama Paradoja del Cuervo, que presentaste en Espacio de Odeón y conjugaste como ese archivo, tu texto, y pues también un aspecto musical de una banda de unos niños, de una banda de un colegio que interrumpe ese texto que tú dices mientras estás allí en Odeón. Quiero que leamos un fragmento de esa parte de la paradoja del cuervo, como para traerlo aquí a colación. De pronto los que no lo vieron puedan entender un poco más y podamos entrar ya más de lleno a hablar sobre eso. Sí, bueno, para leerlo yo creo que también es importante contar que cuando hicimos el trabajo había dos micrófonos, ¿no? Digo hicimos porque fue también el primer trabajo que yo hice con Marcia. Yo también he trabajado mucho con Marcia y Vladimir, que son grandes amigos nuestros, que yo creo que han sido muy influyentes en la obra de los dos. Y pues yo he trabajado de forma muy cercana con Marcia y Néstor de forma muy cercana con Vlad, aunque pues los cuatro hemos trabajado mucho juntos en los proyectos de todos. Y ese fue el primer trabajo en el que Marcia me ayudó con la dirección, ¿no? Y uno de los dispositivos, porque era un texto que, como tú dices, mezclaba unas reflexiones mías con noticias y con testimonios que salían en las noticias. Entonces yo tenía dos micrófonos en la mano. Cada uno tenía como un efecto. Uno era como este, digamos, normal, y el otro tenía como una distorsión como de radio, digamos. Entonces voy a leer unos fragmentos, pero aquí lo que voy a hacer cuando es testimonio o cuando es noticia, es decir pues que abro comillas para que sea como un poco claro. Entonces, lo mismo no es lo mismo que igual. Igual no es igual a lo mismo. Uno es igual a uno en todos los casos sin excepción. Pero uno puede no ser lo mismo que uno en varios casos. En un estadio de fútbol, por ejemplo, es prácticamente lo mismo tener a una persona en el público que a dos. Diríamos que el estadio está vacío. Y es lo mismo tener a dos que a tres, que a 7, que a 10. El titular seguiría siendo que nadie fue al partido. De uno en uno, nada es noticia. En realidad, la cifra comenzó a ser noticia cuando ascendió de 13 a 28. Pero solo porque era un 30% más que la cifra del año anterior para esa misma fecha. Y porque la cifra del año anterior era el doble del promedio de los últimos 20 años. Y decir que comenzó a ser noticia es mucho decir. Abro comillas. No tenemos un vocero oficial que responda por estos casos, y nosotros no podemos dar a conocer nuestros nombres, ni mucho menos la cara, aunque todo el mundo nos conoce aquí en la zona. Estamos viviendo como en 1997. Nadie ve, nadie cree. Da miedo decirlo, pero estamos solos. Cierro comillas. A ciencia cierta, nadie sabe desde cuándo los están contando, ni quiénes los están contando, ni cuáles cuentan y cuáles no. Y nadie sabe dónde están, ni a dónde han ido los que aún están. Abro comillas. Así era antes también. Mataban en un lado y en otro. En cada departamento es solo uno.
Mañana no se sabe si de pronto será otro. Ya hay personas que se desplazaron. Pero si usted coge el conjunto, se da cuenta que esto obedece a un plan nacional, que lo vemos como un plan nacional contra gente como nosotros, porque los muertos tienen ciertas características. Cierro comillas. Si lo que dos cosas tienen en común es que son las únicas de su tipo, ¿podemos decir que tienen algo en común? Podemos dejar. Ok. Sí. Sí, bueno, ahí mezclaste, como dijiste al principio, los archivos, los testimonios, pero tú haces un performance ahí y tú en algún momento hablamos que esa obra marcó mucho en la forma en que tú te aproximabas al performance y fue la primera vez que hiciste como ahí un clic de pensar digamos, el texto para el performance y empezarlo a tomar de forma diferente. Entonces, en eso quiero detenerme, como qué fue lo que cambió en ti, en la manera de hacer a partir de esa obra, que es además muy política también, y que ahorita te voy a hacer otra pregunta respecto de eso, de esa dimensión política, pero por ahora era eso. A ver, esta obra empezó cuando yo no estaba viviendo en Colombia, ¿no? Y es de un momento muy específico. Yo creo que está hecha, pues, como desde ese punto de vista de alguien que lee noticias sintiendo mucha impotencia, ¿no? Entonces yo leía y leía estas noticias. Era un momento en el que en realidad yo empecé como a guardar estas noticias después de la firma del Acuerdo de Paz en el 2016. Para mí, vivir fuera del país fue muy importante porque me permitió empezar a hacer obras sobre lo que pasaba en el país, como empezar a encontrar una forma de hacer eso, aunque me conflictuaba mucho y todavía me conflictúa muchísimo. O sea, sé que es un problema, digamos, ese lugar de enunciación, pero digamos, yo empecé como a coleccionar estos textos con una gran angustia. En ese momento, pues nosotros hoy decimos líder social y todos tenemos muy claro qué es, pero en ese momento fue justo cuando se empezó como a definir. O sea, antes de eso se trata la obra, digamos, antes de que comenzaran a matarlos, nosotros no hablábamos de líderes sociales, ¿sí? En el 2003, digamos, no era tan común. Ese fue como el término que se empezó a dar, pues a medida que todo se volvió muy sistemático. Siempre ha pasado en Colombia, siempre ha pasado, pero se recrudeció de esta manera tan sistemática después de la firma del Acuerdo de Paz. Eso tiene muchas razones. En fin, no las podemos, pero pues yo lo he investigado harto. Y entonces, como que yo, desde ese lugar del análisis, ¿no? Porque yo leía y leía estas noticias, se decían cosas como que estos no eran unas cosas, que no era sistemático, que eran líos de faldas, ¿no? O sea, había mucha gente que negaba la situación, ¿sí? Y había mucha gente que la estaba denunciando y diciendo pilas porque esto. Y entonces yo, desde estando tan lejos, a mí esto me generaba como angustia y yo empezaba a hacerme esa pregunta, ¿no? Como, ¿a cuántos tienen que matar? ¿Sí? Para que pues sea algo que se toma en serio. ¿Mm? Entonces, cuando yo vuelvo a Colombia, no sé, pues volví como más tranquila con esa posibilidad desde ese análisis de poder hacer obra sobre estos temas, y empecé a pensar cómo, o sea, hay un momento que creo que a los dos nos ha pasado en que los textos piden ser leídos en voz alta y piden como que uno les ponga el cuerpo, ¿no? Y en eso nos han ayudado mucho Marcia y Vlad, a los dos. Entonces yo le dije a Marcia, quiero hacer esto, y yo tenía también una idea, como una intuición con ese texto que había escrito, que es un texto que he usado en varias obras, que también tiene dentro de su estructura una transformación, ¿no? Que es muerte al Estado, muerte al estado de apatía, muerte al estado de apatía del Estado ante la muerte. De hecho, la primera vez que ese texto se expuso fue aquí en Plural, en una pantalla de LEDs. Apenas volví.
Bueno, estamos haciendo Sí. el homenaje a ese texto aquí en el... Con una curaduría de Juan Fernando y de Ana Karina Moreno, en la que estaba Matilde, que está exponiendo aquí hoy también. Y yo sentía que ese texto tenía que volverse como una arenga, como una canción de punk, digamos, era lo que yo le decía a Vlad. Es un cuento largo, pero básicamente terminamos trabajando con una banda de guerra de un colegio increíble del 20 de julio. Vlad compuso la canción y yo tenía como también quería este elemento sorpresa mientras yo estaba leyendo este texto y haciendo este análisis. Se empezaba a escuchar muy lejos en la calle, pero muy lejos la banda, y esta banda entraba y me interrumpía. Entonces, pues se sentía como una cosa muy violenta al comienzo. Y entonces yo tenía como que la banda me obligaba a mí a alzar la voz, a empezar a gritar el texto que estaba leyendo. Que en ese punto el texto ya también entraba a otro análisis, bueno, que también era interesante. Y después ya la banda entraba, ya era muy claro que era parte de la obra, y empezábamos todos como a cantar, ¿no? A cantar, y se volvía pues eso que yo quería, que era sobre todo una canción de protesta, ¿no? Y era muy chévere que fuera pues por estos chicos como tan jóvenes. Y pues claro, fue una obra muy importante para mí porque fue muy difícil. O sea, yo nunca me imaginé que yo iba a hacer performance, eh, pero como que el mismo texto lo fue pidiendo, porque yo no sentía que pudiera ponerle a eso ninguna imagen. Es decir, yo sentía que a ese texto no le podía poner fotos de lo que estaba pasando, no podía hacer video, no podía. Sentía que no era respetuoso y no encontraba cómo, ¿sí? Entonces, como que la imagen ya no era imagen. Ok, cuando tú hablas, listo, no hay una imagen que como que pueda hablar sobre esto que estoy diciendo. A mí me surge la pregunta es, cuando este texto es tan político, muchas referencias sobre la prensa, sobre un momento específico del acuerdo de paz en Colombia, los líderes que empezaron a hacer noticia, ¿cómo uno desmarcarse un poco también de esa como coyuntura? O voy a hacer arte político, o voy a hacer arte activismo. ¿Cómo desmarcarse también de esa coyuntura y dejar un poco de lado esta cosa de instrumentalizar ciertos sucesos de la vida colombiana, de la historia, para tomar una distancia y decir, no estoy repitiendo estos archivos de forma literal, estoy haciendo otra cosa? No es, no es fácil aproximarse como a estos problemas. En esta obra en particular, yo creo que yo me sentí capaz de hacerla porque siento que yo había logrado escribir un texto que en ese momento lograba como analizar el fenómeno de una manera importante. O sea, yo de verdad sentía que ahí había algo por señalar. Me acuerdo perfecto. En ese momento el conteo iba en 282. Imagínense lo que va ahora, ¿no? Que hablamos de miles. O sea, y yo sentía pues que era importante decirlo en el contexto que fuera, no solo en el arte, ¿no? Pero digamos, a medida que fui haciendo más obras que tienen que ver con esto, no todas mis obras tienen que ver con esto, pero una cosa que yo siempre digo es que yo creo que lo más importante en el arte es que sea honesto, ¿sí? Yo creo que todos los artistas tenemos que defender el derecho de todos los artistas de hacer obras sobre lo que quieran y sobre lo que realmente, honestamente, los obsesiona, ¿sí? Sin importar lo que sea, ¿no? No creo que todo el mundo tenga que hacer obra, pues que necesariamente tiene que ver con algún tema de estos, en fin. Entonces, pues siento, y estos problemas cuando yo los he tratado, pues son problemas que a mí honestamente realmente me interesan y yo siento que uno no tiene cómo escaparse de eso. O sea, como artista uno no puede decidir
O sea, uno sí puede decidir muchas cosas, pero creo que hasta cierto punto uno no tiene mucho poder sobre sus obsesiones, ¿sí? Ya qué hacer con ellas, pues claro, es otra cosa. Pero, y otra cosa, por ejemplo, que yo le digo siempre a mis estudiantes es que también hay que evitar ese problema. Si genuinamente les interesa, no hay que solucionar nada, ¿no? Pero evitar ese problema y conversar con él también es importante porque creo que si no, pues también es muy cómodo, ¿no? Cuando mis estudiantes me preguntan, pues, cómo hacer obra, digamos, en clases particulares, ¿no? Cómo hacer obra con personas que no son como ellos, ¿sí? Dentro de esta discusión. Pues yo también siempre les digo, pero es que sería muy aburrido uno hacer cosas solo sobre gente como uno. O sea, yo nunca haría una película sobre mi vida, ¿sí? Porque no me parece interesante. Entonces esas conversaciones difíciles y esos lugares difíciles, yo creo que hay que evitarlos, también sabiendo que uno se equivoca, ¿no? Yo me he equivocado en ciertas situaciones también. Sí, justamente ver en perspectiva como desde tu punto de vista, ¿cuál es esa obra que tal vez digas, no, me equivoqué en esta obra, justamente pensándolo en este sentido, abordándolo en este lugar, porque a veces esos aprendizajes también son interesantes. Siempre hablamos como de las obras más grandes, más interesantes y de esas obras fallidas que quizá no se pensaron tan bien. Me gustaría también hacerles esa pregunta. No, muchas. Sí, muchas, muchas. Sí, podríamos hacer una lista. gran exposición. Podemos hacer otro podcast de eso. Pero bueno, hay una obra, Néstor, que me interesó, que es justamente basado en, digamos, algún suceso cuando los chinos empezaron a llenarse o sea, llenar almacenes de manufactura china y vinieron muchos chinos a esta calle donde están todos los almacenes, se me olvidó dónde es, San Victorino, y tú escribiste un texto que se llama Slow Boat to China, donde divides como en 3 actos y hablas un poco del suceso de estos chinos que empezaron a llegar de forma como muy repentina y hubo una marcha en San Victorino, y bueno, hiciste esto para una conferencia en Modus Operandi, pero me gustaría que hablaras como de esa combinación también nuevamente como de archivo y ficción y cómo logras allí quizá tener una nueva aproximación, o sea, tener una nueva instancia de la obra en términos de texto y performance. No había caído en cuenta que Modus Operandi y Carolina Cerón habían sido tan importantes en este tipo de trabajos, pero lo fue. Sí, esa invitación también fue de Carolina Cerón y de María Angélica Madero en un Modus Operandi, y creo que fue una de las primeras veces que escribí para una situación. Y la invitación a ese Modus Operandi era pensarse la incertidumbre, arte e incertidumbre. Y en el momento lo que a mí me resonó, yo estaba yendo mucho a San Victorino por esos días, que es un lugar que para mí es increíble, sigue siendo increíble y sigo yendo a buscar cosas y a caminar por ahí. Y en algún momento pensé que esa relación que había creado la globalización de poder estar cerca de objetos que venían de tan lejos, y sobre todo en lugares tan desconocidos, ¿no? Con los cuales, pues, por lo menos en la vida diaria, yo no sentía ninguna conexión en absoluto, ni siquiera tenía casi imágenes en mi cabeza de ese lugar de donde venían. Y un día me puse a ver así como alrededor de la casa y esto es chino, esto es chino, esto es chino, esto es chino. Entonces empecé a pensar, y creo que eso no es poco común en el paisaje colombiano. Entonces empecé a pensar la incertidumbre a partir de esa relación
eh, de un lugar tan lejano que al mismo tiempo materialmente estaba muy cercano, culturalmente estaba lejísimos, pero materialmente estaba muy cerca. Y bueno, también, sí, por esas obsesiones de las que habla Ana, yo me obsesioné un poco antes con un muñeco que encontré en San Victorino y después lo empecé a buscar en todas las partes que lo veía, lo compraba. Y era un muñequito de cuerda, un bebé de este tamaño. Pues tenía cuerpo de bebé, cara de adulto con un bigotico todo chistoso, así como de samurái. Y vestía, tenía un pañal camuflado y un casco. Entonces era un muñeco, pues empecé a pensar en ese objeto, sí, como a preguntarle cosas al objeto y de ahí surgió ese texto y a recordar también cuál había sido, sí, durante mi vida que conscientemente cómo era mi relación con ese país y con la historia de ese país y recordé que estudié y tuve un amigo que venía de Taiwán y que en ese momento pues era un niño muy diferente al resto. Y era muy amigo mío y recuerdo que nuestra relación era muy silente, era a través de los gestos. Entonces pensé en eso, vi en las noticias que se estaban manifestando algunos comerciantes colombianos en San Victorino porque decían que los comerciantes chinos los estaban desplazando porque estaban pagando precios muy altos por los arriendos, entonces básicamente pues el comercio lo estaban tomando los chinos y me acuerdo de haber visto unas consignas súper racistas en el momento que me impactaron mucho y empecé a juntar todo. Y algo importante también en esa situación es que, claro, el espacio de la conferencia, el espacio de la conferencia se concibe generalmente o no se concibe como un espacio escénico, ¿no? Por lo menos de manera normal, ¿no? Y pues está lleno de códigos y yo quería usar esos códigos, pero de una manera súper escénica. Sí, quería hacer como una cosa súper ficción, pero usando los mismos recursos de una conferencia. Entonces también invité a Vladimir Giraldo de nuevo, y nos montamos ahí una película, eso era como un thriller, lo que tocaba piano así en vivo, tara, ta, tara, me acuerdo todavía de la melodía. Y recuerdo también que me influenció mucho una película en ese momento que se llama Chinatown de Roman Polanski y que creo que fue el mismo Roman Polanski que decía que Chinatown para él era como un estado mental. Entonces yo empecé a pensar en San Victorino como un estado mental y lo quise llevar a esa conferencia, esa noche. Y éramos Vladimir tocando eh, piano en vivo y de nuevo una situación de músico y lector enfrentados. Yo leía, él musicalizaba, era como un programa de radio antiguo. Él musicalizaba en vivo y también por ahí se metió una pista de rap y había videos y había, sí, otras cosas. Pero entonces esa es la manera como se empezaron a mezclar la ficción y el archivo y pues a raíz de esta pregunta y de esta invitación y de este lugar, ¿no? Que de nuevo creo que eso es importante, que creo que eso también nos acerca con Ana, ese interés, digamos, es extraño pensarse la performatividad a través de la palabra y de la escritura, ¿no? Porque generalmente se entiende más es con un cuerpo que es más activo que el cuerpo de un lector. Eh, a mí personalmente no me interesa tanto el- la lectura en sí, sino que no tengo tan buena memoria para no leer y nunca tengo plata para pagarle a un actor profesional, ¿no? Para que eso pueda pasar, pero me interesa más es que sea algo presente, ¿no? Presente, actual, que esté pasando ahí, que la escritura de alguna manera se vuelva presente y eso es muy rico pues inclusive en una situación de lectura cotidiana, ¿no? Ahorita estoy en un grupo de lectura con un grupo de amigos
Que por aquí hay un par presentes. Hacemos un grupo de lectura algunos domingos y se siente muy distinto, ¿no? Estar presentes y leer en voz alta y en compañía, ¿no? Que eso también es un acto, eh, no, un acto muy potente, ¿no? Tú hiciste, Ana María Montenegro, una curaduría que se llama Instancias, que invitaste a Néstor a participar y a otras personas que también tenían una pregunta, pues de pronto muy recurrente alrededor de el tema de la palabra, la imagen, el texto y cómo atravesar varios lenguajes. Eso fue en 2009, 19. 2019, perdón. Eh, donde básicamente la curaduría planteaba es una serie de acontecimientos en distintos medios y lugares para expandir y revisar las maneras en las que las obras se manifestaban en el presente. Entonces, a mí me interesa, primero pues porque están ustedes dos acá y hicieron parte, tú hiciste la curaduría y Néstor hizo parte de hizo parte como de este grupo de artistas, pero tú como con ese rol de artista y volviendo también curadora en ese salón, ¿qué aportó la mirada de todos esos artistas que tú seleccionaste, que tú curaste, para aproximarte también al tema de la imagen, la palabra, el performance en el arte? Bueno, no, yo aprendí muchísimo de esa experiencia. Eh, Aprendí a no excederme, por ejemplo, porque fue, era mi primera curaduría, en realidad, ¿no? Mi primera curaduría en serio. O sea, yo había hecho unos experimentos curatoriales, pero eran como unos chistes, digamos, o pues unos trabajos que iban por otro lado, aprovechando el formato de la curaduría, pero no, nunca había hecho esto. Y pues Alejandro Martín, porque éramos un grupo grande de curadores con la dirección artística de Alejandro Martín, y él pues a- tomando un riesgo tremendo decidió invitarme como curadora y yo ahí cometí muchas primiparadas, digamos, en esa situación, pero al final me parece que todas fueron muy afortunadas también. Pero una cosa que yo hice fue traer artistas que me interesaba muchísimo su obra, que eran muy diferentes entre sí, y la mayoría, si no todas, creo que todas las obras fueron comisiones, o sea, fueron obras hechas para esa situación del salón. Y como decías tú, cada una tenía una instancia muy diferente, o sea, no había forma de ver esa curaduría toda reunida en una sala. Ninguna persona la vio toda eh, completa, o sea, la única forma de ver esa curaduría pues es leer el texto del catálogo, porque eran como unos eventos aislados que sucedían en muchos lugares y muchos medios diferentes. Claro, entonces había mucho performance, instalación, eh, o sea, unos experimentos. Por ejemplo, con Gabriel hicimos una película para el salón, ¿no? O sea, durante el salón, antes del salón, que se estrenó en varios momentos. Esta idea de la instancia era muy importante. Lo que hablábamos ahorita, por ejemplo, con el trabajo de las notarías, que tiene tres instancias. Una instancia es cuando se hizo en la notaría, otra es cuando hicimos como ese Zoom de lanzamiento y otra es pues cuando una persona se la encuentra en el libro, ¿no? Lo mismo, esa era como esa idea, pero en el salón. Cada artista tenía una situación, era como una curaduría que era como, no, ni siquiera de sitio específico, sino como de situación específica. Entonces, pues eso fue una colaboración muy cercana con todos. Y claro, a mí me dejó muy atravesada esa experiencia. Lo más importante que me llevo de esa situación, pues es unas amistades, unas relaciones muy profundas, unas amistades que ya estaban, otras nuevas que surgieron, unas relaciones nuevas que surgieron, que afectaron pues
Totalmente. Yo siento que cuando uno conoce, o sea, los amigos artistas, ¿no? Esta situación que tenemos muchos de conocernos a través del arte, es lo que yo más agradezco del arte, ¿no? Lo que más agradezco del arte. Y yo siempre lo digo, o sea, si yo no hiciera arte, jamás me hubiera arrepentido de estudiar arte, solo por la gente que conocí gracias al arte. Entonces, eso a mí me parece un gran regalo. O sea, las personas que yo todo el tiempo conozco gracias al arte. Y bueno, tú invitaste a Néstor a que hiciera también a ser parte de instancias, y tú, Néstor, hiciste como una instalación en un almacén de luces LED donde pusiste como estos poemas que tú escribiste allá en Bruselas, los llevaste eventualmente también a que estuvieran en este almacén de luces LED. Hablemos de esa instancia del poema en este lugar tan fascinante que es este almacén de luces LED, y cómo fue intervenir este espacio, sobre todo popular, y llegar allí con una serie de poemas, proyectarlas allí en las luces. Bueno, Ana me invitó y creo que desde que me invitó ya sabíamos que iba a ser allá. Sí, cuando yo volví yo había vuelto hace un año o algo así también de Estados Unidos, y a mí me hizo mucha falta mientras no vivía en Colombia la Novena. Es un lugar que a mí pues fue muy importante para mí en la universidad, siempre me gustó mucho. Es un lugar muy importante para el arte de Bogotá, creo, Sí, ¿no? Es un fetiche exacto. compartido. Eh, Me acuerdo que eso coincidió, o sea, cuando tú volviste de Bélgica me mostraste los poemas y yo sabía que yo quería que los poemas estuvieran pues de alguna manera en la curaduría. Pero pues creo que al principio lo que habíamos hablado, lo que yo te propuse era que estuvieran en toda la Novena. Fuimos a ver, no solo en Asterlet, sino como en las pantallas que estaban por ahí. No me acuerdo bien. Sí, yo tampoco me acuerdo bien. También iba a ser un sitio web, sí, Ah, pero sí. creo que el punto es que esos poemas son muy versátiles, ¿no? Ujú. Son como, como actores y actrices, ¿no? Que interpretan, o bueno, así los he empezado a ver yo. Para mí son un repertorio que tengo ahí, y cuando lo que me interesa, pues claro, me interesa escribirlos, eso es un momento, ¿no? Y creo que pues cuando los escribo, estoy pensando en términos de escritura, en términos de lenguaje escrito, pueden vivir bien, creo, en una página impresa, pero pero también los pienso de manera performática, performática o performativa, no sé cómo se dice. Eh, y para mí esto quiere decir eso, como que adquieren un contexto o se ponen a prueba en un contexto, y ya han tenido diferentes contextos, a veces casi que los mismos poemas, pues porque no escribo tan rápido. eh, en esta ocasión pues llegaron a ese lugar, fue muy fácil, me acuerdo que la gestión fue muy fácil, lo convencimos de manera muy sencilla a los dueños del local. Después pues fue un camello porque la Yo los tienda, conocía ya porque les compraba pantallas. Les había comprado la pantalla que estaba aquí y otra. Entonces había ya como una relación. Pero sí fue muy loco que aceptaron sí, de una. inmediatamente. Y una cosa que era, yo creo que también fue por esto que era muy interesante de la obra, es que si alguien compraba la pantalla se llevaba el poema, ¿no? Era como Buenísimo. la idea. Y les dijimos eso. Poema re Todavía caro. quedan pantallas. En la conversación inicial que tuvimos, yo me acuerdo decirles de pronto los poemas hacen que vendan más, y pues claro, también les Pero no, no garantizamos, pasó, no pasó. Y, pero pero sí llevamos gente y no, mucha fue gente conoció el increíble. lugar y lo pusimos como una de las sedes del salón, sí, estaba como en los mapas, estaba por ahí y eso siento que sí les sirvió mucho. Ah,
hasta ahora ha sido la inauguración más linda que he tenido y la menos esperada. Me acuerdo que fue una noche como hoy. No fue una noche, fue como la convocatoria era como la invitación era a las 5:30, así como al atardecer, que hay una luz divina en Bogotá, ¿no? Una tarde como hoy que estaba lloviendo en el centro, tal. Yo dije, no, pues no va a llegar nadie. Y yo, y yo que soy mucho de las imágenes, había pensado, bueno, ¿qué ofrezco acá? Sí, y con toda esa cantidad de luces, me pareció muy oportuno que la bebida fuera rosada en copas transparentes. Entonces estaba ahí preparado con mi rosé, ¿no? con mis copas y todo. Dije, no, pues voy a quedar aquí. Solo van a venir un par de amigos y de repente eso se empezó a llenar, se empezó a llenar y era gente hacia adentro y afuera y yo tenía planeado es que leer, cuál leer ni que nada, era estar ahí. Fue un momento muy, muy, muy especial y por ahí hay un bar también que es muy chévere que se llama El Mercantil y terminamos después en ese bar. Entonces fue una situación de lectura de poesía pues interesante o de antilectura, ¿no? Porque al final se volvió una imagen, que para mí siempre ha sido una dicotomía porque a veces va en contra de la misma lectura del contenido de los poemas, ese ponerlos en situación, ¿no? Pero creo que siempre algo recurrente es que la situación es una situación más o menos popular. Parece que la voz narrativa es una voz como que tiene que estar por ahí, ¿no? Como por ahí en la calle. Y eso, pues lo que decía ahorita Ana, me divertía mucho el hecho de que uno de estos poemas pudiera estar por lo menos un ratico en un negocio, ¿no? Mientras lo cambiaban y pudiera evitar ese espacio o que alguien fuera a comprar uno de estos avisos de LED y leyera un poema y le llegara de esta manera y no buscándolo en un libro. Creo que eso es fundamental. La situación de montaje era muy, muy linda también. Yo estaba pues en este trajín porque todas las obras sucedían como de esta forma, ¿no? En muchos lugares diferentes, con procesos así. Entonces yo me la pasaba como corriendo de un lugar a otro, viendo. Entonces me acuerdo de ir como al montaje en Asterled y era muy lindo, pues simplemente como pensar en cuál pantalla. Para quienes no conocen el lugar, es un local chiquito en la Novena que tiene muchas pantallas de LEDs Está forrado, que se está están completamente moviendo forrado en con diferentes pantallas. colores, diferentes velocidades. Entonces era muy genial ver a Néstor pasar ahí mucho tiempo decidiendo en qué pantalla iba qué poema, con qué velocidad, ¿no? Mientras la tienda estaba funcionando, Sí, era yo ahí con una escalera, aprendí también a programarlos. sí, que en Sí. ese momento no era tan fácil, entonces teníamos que tener toda una situación de montaje que era divertidísima. ¿Qué pasaba Entonces fue si, muy bueno, lindo. vendían un poema, reemplazabas, o sea, reemplazaban la pantalla con otro poema, te tocaba ir allá a poner el... Ah, sí, yo prácticamente que viví en la Novena durante ese salón, sí. O sea, ya te iban a contratar poeta a sueldo de Asterlet. Sí, la poesía se volvía más bien esa acción mía de estar allá como con ese, con sí, con esa misión. Sí, dentro de, digamos, bueno, ya hemos hablado mucho de cómo a los dos les atraviesa una misma pregunta, han trabajado muy cercanamente en muchos proyectos. Me decía Néstor hoy que no han trabajado en una cosa juntos, pues como en una exposición o algo, que no han hecho algo así como juntos, pero han trabajado muy en diálogo en todo el tema de las obras, están en conversación todo el tiempo. Y a mí me gustaría preguntarles qué han aprendido uno del otro, porque en la forma de trabajar del uno, de hacer, de concebir la obra, el texto, pues yo creo que uno se retroalimenta mucho. Entonces, pues esa es mi pregunta, ¿qué han aprendido uno del otro en este como, pues tránsito, o más que tránsito, como trayectoria de artistas y de combinar el texto, la palabra? Concretamente, no, lo que se me viene a la cabeza de manera inmediata es que más que un aprendizaje pues es una amistad, ¿no? No es una relación de trabajo y esto es una forma de producción que es muy propia en el arte, creo, por lo menos en el arte local, que
que entre amigos uno se apoya, ¿sí? Como, y se apoya no solo como dándose palmaditas en la espalda, sino que uno piensa junto, ¿sí? Cree junto, y hace que las cosas sucedan. Por ejemplo, eso, sí, como que pueda pasar durante un mes, un par de meses, una situación poética en una tienda en la novena. Sí, uno eso no lo puede hacer solo y los amigos pues son fundamentales para eso y pues Ana es muy buena amiga. Sí. Sí, yo creo que también fue importante como el momento en el que nos conocimos, que habrá sido 2010 tal vez, porque también cada uno estaba como encontrando su lugar en el arte, que era muy difícil. O sea, yo creo que una cosa que ha sido importante es como darnos ánimo en un momento en el que era difícil. O sea, yo me acuerdo que teníamos conversaciones muy seguido sobre, sobre lo difícil que era exponer lo que hacíamos, ¿sí? No sé si te acuerdas. Por ejemplo, una queja mía recurrente es que, claro, el trabajo que yo hago pues no son objetos, ¿no? No sé, pues sí, cosas que son fáciles de circular, de vender, de que estén en un ambiente de galería. Por ejemplo, yo me quejaba como de eso. Era difícil en un momento exponer y yo me acuerdo que Néstor me animaba mucho, ¿no? Como a, sí, no, creer mucho en lo que yo hacía. Yo me acuerdo que una queja también, Néstor me decía, no, es al contrario. O sea, siento que ahorita el arte contemporáneo está como más, es más fácil, digamos, hacer cosas que tienen que ver con medios que hacer pintura, y yo le decía, no, no, como que teníamos esa discusión. Pero esa discusión lo que tenía detrás era pues un apoyo muy importante pues cuando estábamos comenzando, que era difícil, ¿no? Era difícil como conciliar pues todo lo que teníamos que hacer para pues sobrevivir, ¿no? El trabajo, en fin. Y de todas maneras insistir en hacer obra y no desistir de eso. Y creo que otra cosa que también fue importante es que yo creo que en ese momento también nos ayudamos a como aprender a hablar de cosas que son difíciles, ¿sí? Como a poder hablar de la obra de cada uno. Era muy difícil. O sea, yo me acuerdo que en ese momento a mí me costaba como articular, porque lo estaba descubriendo, ¿no? Lo que me gustaba y, y pues esa conversación nos ayudábamos en esa conversación. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero hay una pregunta para que cada uno de ustedes le haga al otro. Siempre le digo, es la parte preferida mía del podcast. Entonces, yo creo que ya lo tienen súper pensado. Bueno, me gustaría oírlos. Lo pensaba. No, yo tampoco. Bueno, entonces yo sí tengo pensado otra pregunta. No, pero Eh, Podemos pensar, improvisar. mientras pensaba como que preguntar, hacía como un recorrido por todos estos años de amistad y pues pensaba en muchos amigos que tenemos en común que yo creo que han sido muy importantes eh, para los dos, ¿no? Mm, entonces tal vez eso, ¿no? Mencionar como algunos, o sea, siento que esto de los amigos, que también siento que siempre lo hemos hablado, ¿no? Como entender esas amistades, uno nunca entiende bien o no se conoce muy bien cómo los amigos artistas influyen tanto en las obras de cada uno, ¿no? Entonces, pues eso ha sido como muy lindo, ese grupo de amigos que tenemos. Yo creo que está muy presente en todo este recorrido, ¿no? Que tenemos. La agencia fue muy importante, ¿no? Es muy importante. Los amigos de la agencia. sí. Bueno, Agradecerles a los amigos. pues agradecerles a todos los amigos que están hoy aquí. De verdad que sin
este podcast en vivo no sería posible sin que ustedes estuvieran acá, si no estaríamos aquí como en un mini estudio falso de museo y solamente 3 personas oyendo. Entonces, agradecerles de verdad a todos los amigos que están acá, a pues obviamente Plural, Juan Fernando, Andrea y bueno, y a ustedes por hacer parte de este podcast en vivo. Creo que fue un experimento y ojalá podamos volverlo a hacer. Esto fue pues como una obsesión mía también de poder hacer esto realidad y sobre todo con muchos implicados, ¿no? Entonces, uno de esos como que hace parte de, digamos, de hacer este podcast realidad es hacer merch y hacer proyectos con otras colaboraciones como Darcy Cabrera. Hicimos estos digamos, serigrafías, las hizo Darcy especialmente para el rayón, camisetas y bueno, todo, digamos, es un ecosistema de esfuerzos y de amistades y de muchas otras cosas que hemos hablado hoy. Entonces, pues nada, de verdad gracias y gracias a nuestros patrocinadores, sobre todo hoy está alguien que se llama María Paula Hoyos, que mes a mes nos dona para que el podcast siga vivo y también le quiero agradecer especialmente hoy a ella. Y bueno, a ustedes, a cada uno de ustedes, gracias.